¿Cómo andan todos? Bienvenidos a un capítulo más de estas aventuras de proyectos y de modificaciones de vehículos. Y esta vez una modificación extremadamente necesaria para la Chevy Semi 500, porque es verano aquí, hace calor y no da gusto realmente estar sin aire acondicionado. Que el estado del interior actual es como ya lo vieron en uno de los últimos videos, no actualicé más nada realmente. Y ya que tengo suficiente espacio debajo del tablero en esa área, quiero ver de colocar un equipo de aire acondicionado como para enfriar un poco esta cabina. Y también quería colocar, ya pensando en el futuro, en el invierno, calefacción, porque aquí cuando hace frío, creo que llegó a sensaciones menos 20 grados, es bastante frío. Entonces mire lo que quiero colocar. Compré este kit de aire acondicionado que es básicamente universal, con la pequeña gran diferencia de que es un compresor de aire eléctrico. Es simplemente conexiones eléctricas de positivo, negativo y señal para accionarlo, y más nada. Y ya tiene obviamente las entradas y salidas, o sea, los dos lados para comprimir el gas. Entonces esto puedo colocarlo básicamente en cualquier lugar del vehículo y no dependo del motor. Entonces el compartimiento del motor básicamente puede quedar tal cual está. No tengo que hacer más ninguna modificación de correas. Aparte de eso, no tengo básicamente lugar para colocar un compresor de aire ahora mismo. Entonces, sin que quede feo, digamos. Entonces me gustó mucho esta idea. Y debajo de la camioneta, en la parte del chasis, yo creo que debo de tener algún que otro espacio como para poder colocar este compresor. Que eso va a ser una de las partes más complicadas, porque a este compresor deben de ir las mangueras, que vienen también en este kit, que deben de pasar también por el radiador del aire acondicionado, que es mi idea colocarlo también debajo de la camioneta. Veré si es que hay obviamente lugar en el frente, pero creo que no, estoy casi seguro que no. Viene el radiador con su electroventilador, viene bastante completo, y el sistema de aire que va dentro de la cabina en sí, que tiene ya un radiador para calefacción, tiene también las dos mangueras para el aire acondicionado y dos pequeños ventiladorcitos. Yo sé que este equipo no es 100% efectivo porque es bastante pequeño, pero ya que la cabina es bastante pequeña, tengo la esperanza de que esto pueda funcionar. Entonces mi primer trabajo va a ser colocar esto dentro de la cabina, y luego vamos a ver cómo hacemos toda la instalación, y van a poder seguir y acompañar a ver qué hago bien y qué hago mal, porque es la primera vez en mi vida que voy a instalar un kit de aire acondicionado. Tras la utilización de varias herramientas, ya pude colocar en su lugar la pequeña caja del aire. Es difícil de filmar porque no tengo espacio, pero quedó atrás sujeta, está colgada detrás por una varilla. Aquí al costado también por otra pequeña varilla, la cual está atornillada a la carrocería. Y aquí de este lado, va a ser difícil de ver, de este lado está ya sujeto aquí por el costado. Quedó súper rígido, no se mueve para nada. Y ya pasé incluso algunos caños del aire, que son estos caños universales, como para ver qué tanto espacio tengo. Este, por ejemplo, déjenme traer un poco de luz. Este, por ejemplo, sube y ya va para el desempañador. Y luego estos dos que están aquí van para las dos salidas del aire que tengo ahora. Este tercero, ya que tengo una tercera salida, estoy pensando cómo hago para colocar aquí una salida. Originalmente lleva una pequeña rejilla aquí, que estoy pensando ver si la consigo de nuevo. Y a partir de ese espacio, este lugar quiero simplemente cerrarlo y dejarlo. Quiero colocar este mismo material que utilicé para esa parte del tablero, moldearlo y hacer una pequeña tapa que cubra toda esta parte para que quede eso bastante bien. Esto puedo colocarlo aquí abajo o aquí, y aún así tengo espacio como para poder cerrarlo. Y ya coloqué la perilla del ventilador aquí nada más por ahora, el switch, y voy a extender los cables como para traerlo en esta área seguramente. No me decidí dónde, por eso lo coloqué en ese lugar por ahora, pero no lo van a poder ver, pero por lo menos con esto ya tengo aire. No sopla mucho por aquí, pero bueno, tengo básicamente aire soplando por todos lados ya.
que eso me va a ayudar principalmente aquí en el desempañador. Aquí le coloqué esta pequeña rejilla que traía el adaptador, pero como se está doblando esta parte del tablero, estoy esperando a ver si le coloco un refuerzo por debajo para que no se deforme tanto en el futuro eso. Pero bueno, está quedando bastante bien. Ahora, voy a apagar esto. De aquí del equipo interno del aire acondicionado salen dos caños del aire. Uno va, ambos van por la válvula, y así también esto tiene dos drenajes del agua que van para afuera. Tenía ya ese agujero que estaba tapado con cinta, nada más de que habrá sido seguramente de básicamente lo mismo, por el cual pasé los dos caños del aire, y miren lo que hice aquí por afuera. Esos caños, los dos de drenaje, quedan aquí nada más, quedan aquí sueltos. Voy a ver de cortarlos un poco más, van a quedar en esa parte. Uno de los caños, que es el caño de alta, creo que le dicen el caño pequeño, lo pasé todo hasta el otro lado, que ya no se va a ver básicamente por aquí. Baja con los caños de combustible. ¿Por qué? Estoy pensando en colocar el equipo del radiador en sí con el electroventilador, colocarlo aquí debajo donde había colocado el enfriador de la caja automática. Quiero colocarlo aquí debajo porque aquí tengo un lugar de sobra. No sé si es una buena idea porque no tiene mucho movimiento de aire ahí, pero quiero ver qué tal va a funcionar eso en esa posición, como para dejar la parte del frente básicamente toda limpia. Y el otro caño que tiene que ir al compresor de aire lo bajo por este lado. El caño está aquí todavía, no lo llevé aún. Y quiero colocar el compresor de aire de este lado, aquí detrás. El compresor de aire vino con su soporte, que básicamente vino especial como para ponerlo por el chasis. Voy a ponerlo del lado de adentro del chasis. Y tienen que recordar que aquí tengo la batería. Entonces, ese caño me da el largo exacto como para venir hasta aquí. Ese caño va conectado, no recuerdo cuál de los dos. El compresor de aire lleva positivo y negativo que va directo hasta la batería. Solamente tengo que traer un cable de señal para poder activarlo, que eso va a venir obviamente desde la fuel tech, va a dar toda la vuelta y venir hasta aquí. Y del compresor de aire tiene que ir otro caño que va a cruzar la camioneta hasta el otro lado por el soporte de la caja, hasta donde va a quedar el radiador, y va a quedar en aquella posición. Entonces me gusta bastante esa idea de esa posición de todo, como para intentar que quede lo más lindo posible. Obviamente muchos técnicos del aire me dirán que no es la mejor posición, yo lo sé, pero quiero ver cómo funciona. Bueno, actualización después de varias horas de estar trabajando. Varias. Miren cómo está aquí. Compresor de aire ya completamente en su lugar. Ya con el soporte que trajo quedó perfecto. Tuve que simplemente calzarlo ligeramente del chasis para que la parte superior no moleste. Si bien me preocupa un poco que esté aquí un poco cerca del escape, voy a aislarlo ligeramente con algo seguramente. Aquí entonces quedaron los tornillos. Le pasé un poco de pintura donde perfora el chasis para que no se oxide en el futuro. Y esa parte quedó bastante bien. Las líneas están yendo ahora. Todavía tengo que sujetarlo un poco mejor. Ya con algunos cintillos. Ya están yendo una para el frente. O sea, una ya va directamente adentro y la otra va por aquí, por el soporte de la caja, y cruza al otro lado hasta el radiador. Y de este lado del radiador, el electroventilador sí quedó un dedo más bajo que el chasis, pero no había muchas otras opciones, la verdad, así que va a quedar así. Quedó ahí el radiador del aire, que también queda más o menos cerca del escape de la parte del frente, pero veré cómo hago. El enfriador de la caja automática que estaba aquí lo moví ahora para el frente, está ahora aquí, pero yo creo que aquí va a tener suficiente volumen, ya que arriba de esto tiene un espacio bastante grande desde el radiador hasta aquí arriba, donde entra aire por el frente, o por lo menos eso es lo que creo, pero vamos a ver.
En cuanto a la conexión eléctrica, quedó bastante simple también. Es nada más un cable desde adentro que va hasta el compresor de aire para la señal. Aquí abajo entonces aquel cable es la señal, o este cable en todo caso es la señal que viene desde adentro. Después el positivo y negativo van directamente hasta la batería, hasta los bornes aquí. Va a ser difícil de verlo, pero va entonces desde aquí hasta aquí, bastante cortos los cables. Está con su fusible con el que vino el compresor del aire en sí. Este cable fino rojo que ven es el cable de positivo que va para el electroventilador hasta el otro lado. Y la señal del electroventilador sale aquí del compresor de aire también, de este pequeño tornillo de aquí. Entonces es simplemente un cable de señal más los dos positivos y negativos, básicamente para prender todo el sistema. Ahora lo único que queda es cargar el gas, que tengo básicamente una pequeña garrafita, la cual ya la utilicé dos veces, por primera vez en el Lexus y la segunda vez en el Mustang, básicamente donde aprendí a hacer carga de gas de aire acondicionado. Y esto tiene un poquitito, vamos a ver si me da lo suficiente como para poder probar el sistema. Ahora lo que estoy haciendo es cargar ya el sistema con gas. Tengo este resto de garrafa que me había sobrado del Mustang cuando hice funcionar el aire. Y ahora ya le di toda la presión que puedo darle. Dejo apretado el gatillo por un rato y ya llegó al máximo. Y esto ya está vacío. Al prender acá la presión voy a poder medir hasta que llegue el momento adecuado. Eso voy a mostrar enseguida. Ahora mismo voy a ir a comprar otra garrafa porque me falta eso nada más para probar todo el sistema. Acá en la casa de repuesto entonces hay varias opciones y puedo comprar solamente la recarga, ya que yo ya tengo el manómetro que está acá arriba, igual a estos. Entonces, para ahorrar un poco, y así también incluso hay varios adaptadores, aceites y todo lo que en realidad necesita. Así que una solución bastante buena. Incluso hoy domingo tienen todo disponible. A probar el aire ahora. Bueno, llegó la hora de la verdad. Voy a encender el sistema para ver cómo está funcionando todo, ya que no es necesario encender el motor. Puedo simplemente poner en contacto y probar todo el sistema del aire. Pero para que no se vacíe mi batería, coloqué aquí el cargador de batería para poder estar cargando todo mientras estoy probando. Tengo un termómetro en el cual tengo un sensor afuera y otro sensor aquí adentro. Es un termómetro para medir la temperatura de comida básicamente, pero me va a servir como idea. Ahora mismo estamos con 30 grados aquí, hace bastante calor. Así que voy a prender la ignición. Y ahora tengo que prender el aire aquí para que esto empiece a soplar. Ya escucho el electroventilador aquí debajo. Y también escucho el compresor del aire trabajando. Empieza a trabajar. Ahora vamos a ver. Tengo que cargar el gas. Mientras voy a dejar esto aquí para ver si es que va bajando la temperatura. Porque aquí debajo tengo que ir dándole presión. Ahora mismo bajó la presión, ¿vieron? Porque tengo que cargarle más gas hasta que quede siempre en la parte, porque el compresor de aire está generando vacío, está bajando la presión. Entonces cada vez que aprieto el gatillo pueden ver que baja. Hay que mover esto supuestamente. El ventilador trabaja por PWM. Estoy escuchando que varía la temperatura. Qué bueno. Okay, hay que sacudir esto, ir apretándolo. Mientras lo aprieto hay que soltarlo hasta que quede básicamente en el lugar correcto. Quiero dejar una parte de arriba del verde, así que vamos a apretarlo. Esto va a llevar un proceso de varios minutos, que es básicamente con el compresor de aire trabajando. Que estoy hablando al lado del compresor de aire que está trabajando. Me impresiona lo silencioso que es. Es más, el electroventilador es más ruidoso. Así que les muestro en unos minutos a ver el resultado. Tras unos 5 minutos ya quedó básicamente en la parte verde. Estamos en 45 psi más o menos de presión. Creo que está bastante bien. El electroventilador ya siento el aire caliente soplando aquí, así que está trabajando todo bastante bien. El cable me preocupa ligeramente porque se calienta.
veo que está consumiendo, el cargador de batería está metiendo todo lo que puede, que son 25 amperes, así que consume bastante. Y adentro bajó 20 grados la temperatura, 30 grados que está el sensor de afuera contra 10 grados que está el sensor interno. No es 0, no es 5 grados como me hubiese gustado, pero se siente extremadamente agradable ya aquí dentro. Otra cosa que me preocupa ligeramente, veo el voltaje de batería en la Fueltech, está 11.7, está un poco bajo obviamente el voltaje porque todo el sistema está consumiendo bastante amperaje, pero voy a encender el motor luego para ver si es que el alternador puede con todo esto. Pero me gusta bastante, se siente fresco, se siente obviamente mucho mejor. Y de nuevo mantengo la apariencia limpia de todo el compartimiento de motor sin agregar ningún tipo de correa extra. Ya tengo suficiente con el ProCharger y queda salir a probar. Bueno, y lastimosamente por falta de tiempo no pude filmar esa última parte probando el sistema de aire acondicionado. Estoy en Maryland International Dragway, en Maryland, al norte de básicamente de los Estados Unidos, al noreste exactamente. Hoy es sábado, este video lo van a ver mañana. No me dio tiempo de poder terminarlo, les pido disculpas con eso, pero desde ya les puedo decir que tengo problemas con este sistema de aire acondicionado. Si bien funciona, hace su trabajo, tengo el problema de que consume demasiado amperaje. El alternador trabaja al 100%, el cable del alternador se calienta bastante por la corriente que está circulando. Entonces voy a tener que trabajar en esa parte y seguramente va a ser bastante complicado hacerlo, pero de todas maneras tengo que revisar esa parte. El alternador es capaz de cargar 140 amperes y no sé si es un problema que el cable es muy fino o por qué, pero 140 amperes durante mucho tiempo de seguido de seguro no le va a gustar a nadie. Probablemente tenga que comprar un alternador de 200 amperes que hay, pero bueno, solamente para que tengan en cuenta que este sistema de aire acondicionado eléctrico consume muchísima corriente, para no recomendárselo si no tienen un sistema de carga bastante bueno. No se pierdan el episodio de la próxima semana. Voy a estar trabajando un poco más en el interior durante esta semana que viene, principalmente para poder terminarlo. Y así también el otro proyecto que se está viniendo, que estoy tratando de terminarlo también, es el Lexus. Tengo que intentar volverlo a la calle para tener así también como otro vehículo. Así que les agradezco muchísimo por la compañía. No se olviden de suscribir y darle like al video. Y nos vemos la próxima. Maryland International Dragway. Nos vemos la próxima.